Papá rico, papá pobre. Yo no he aplicado todavía los consejos, pero por lo menos tengo el don de haber leído el libro. Aquí lo que se narra, al parecer empieza siendo como una pequeña historia, donde un niño tiene dos padres. Ese segundo padre realmente no era su papá biológico, sino que era alguien cercano a su familia, que no estudió, solamente hizo la secundaria, pero había hecho varios negocios y él le pidió trabajo en uno de las tiendas y no le pagaba nada. Pero es interesante todo lo que aprende sobre el manejo del dinero. Entonces quiero decir algunas de los fragmentos que tengo aquí y comentarlo. Aquí dice: por ejemplo, dijo mi padre rico, si surge el miedo a no tener suficiente dinero, en vez de salir inmediatamente a buscar un empleo para ganar unos dólares con los cuales eliminar el miedo, podrían formularse la siguiente pregunta: ¿será un empleo la mejor solución a este miedo a largo plazo? Entonces, aquí quiero comentar también que dice, si usted se queda sin su empleo, ¿cuánto tiempo durará eh, sobreviviendo? ¿Cuánto tiempo sobreviviría sin esa renta mensual que le da el empleo, sin ese ingreso mensual del empleo? ¿Cuánto tiempo usted viviría sin un empleo? Entonces, todas las soluciones, y eso es algo que yo estoy totalmente de acuerdo, todas las soluciones a nuestra vida la vemos en un empleo. Otra parte donde él habla aquí, lo cual no puede ser todo verlo solamente por un empleo. Aunque sí es importante, aunque él dice que use el empleo para usted eh, luego, más adelante, formarse y crear un activo. Es importante contar las habichuelas. Me gustaría que más personas lo supieran, pero tampoco constituye la imagen completa. Entonces dice, agregó mi padre rico. El padre rico es quien lo formó financieramente a Robert y le enseñó todo lo que tenía que hacer en relación a la regla de la economía personal. Regla número 1. Usted debe hacer la diferencia entre un activo y un pasivo. Una regla muy importante. Y otra frase que dice, trabajas para ti mismo. Cuando usted cobra, le paga a todo el mundo, pero no se paga a usted. Eso es una de las primeras y muy importante. Entonces, otra parte muy importante es que dice que piense en los negocios que no requieran de su presencia. Si usted está ahí en el negocio, no es empresario, sino que es un autoempleado. Entonces dice así, aquí él enumera un conjunto de activos, dice acciones de empresas, obligaciones de empresas, fondos mutualistas, bienes raíces que generan ingresos, pagarés, regalías y todo aquello que tenga valor. Es decir, usted por ejemplo se compra una casa. La casa le costó mucho dinero y sin embargo esta casa no le genera nada. Tiene que pasar largos años pagando su casa, pero para Kiyosaki eso sería una cosa tremendamente loca, porque esto no le está generando a usted nada, solamente lo pone a pagar mucho dinero por un pasivo. Una casa es un pasivo, no es un activo, igual que el automóvil. No es que él diga que no se compre el automóvil, él lo que recomienda es que se cree activo. Y después que usted crea el activo, entonces con eso usted compra los lujos. Sí, porque usted tiene derecho a vivir. Pero si solamente se mantiene de lujo en lujo, entonces no tiene ningún tipo de beneficio. Lo que hace es que le da beneficio a otro. Otros elementos que recomienda Robert es la contabilidad. Muy importante aprender contabilidad. Saber también cómo se maneja la inversión.
Dice, lo que yo llamo la ciencia de hacer el dinero, lo que llamo la ciencia que el dinero produzca dinero, lo que yo llamo la ciencia de hacer que el dinero produzca dinero. La contabilidad es número 1 y la inversión es la número 2. La número 3 es la comprensión del mercado. Aquí, muy importante, hay que saber cómo se mueve el mercado. Por ejemplo, si usted va a hacer una inversión, tiene que saber más o menos cuáles son los beneficios que usted va a tener con esa inversión. Hay una musiquita de fondo y hay unos gallos aquí, pero hasta ahora yo he considerado este lugar bastante bueno para hablar solo, como se dice. Pero si alguien lo ve, pues le va a servir bastante. Vamos a una pausita. Aquí sigo compartiendo mis anotaciones básicamente. Dice, aquí una de las primeras es que usted tiene que pensar bien en cómo ganan las corporaciones. Número 2, cómo se maneja el impuesto. Y el número 3, a ver quiénes pagan más impuestos, los ricos o los pobres. Aquí hay 3 elementos muy importantes que también anoté. La educación financiera se refiere a la capacidad para leer números. La estrategia de inversión, que eso se enfoca en lo que ya él decía, cómo el dinero puede hacer traer más dinero. El mercado, hay que leer, hay que conocer el mercado, cómo se maneja la oferta y la demanda, cuál es el producto que más beneficio le da a usted y dónde usted podría hacer una buena inversión. Debe conocer el número 4 también, cómo se maneja la ley, cómo se maneja la ley en su país. Tiene que saber más o menos las reglas de ese juego. Y hay que estudiar mucho, hay que prepararse mucho en finanzas y todo eso. En la otra parte que anoto aquí dice, utilizo los bienes raíces como mi base. Es decir, usted lo puede utilizar también, pero Kiyosaki lo usa también, los bienes raíces como base. Habla también dice, mi filosofía en general es plantar las semillas en mi columna de activo. Esa es mi fórmula. Usted ya, si está mirando el resumen, puede ver ahí la columna de activos. ¿Cuál es su columna de activos? ¿Cómo usted va manejando eso? Todavía tiene su columna solamente de gastos. Sí, todo el mundo la tiene. Pero usted ha creado alguna vez su columna de activos para ver cómo iniciar. Se puede iniciar poco a poco. Vamos a ver otras habilidades que él recomienda. Cómo encontrar una oportunidad que todos los demás han pasado por alto. Es importante que usted se haga esa pregunta y sería bueno que lleve incluso una agenda para llevar todas esas preguntas que están aquí. Número 2, ¿cómo obtener dinero? La persona promedio solo acude al banco. Este segundo tipo de inversionista necesita saber cómo hacerse de capital y existen muchas formas de lograrlo sin participación del banco. Es decir, aquí el capital para la inversión, todo el mundo piensa en el banco, pero él le manda a usted, piense en otra cosa que no sea el banco. Número 3, ¿cómo organizar a personas inteligentes? Las personas inteligentes son aquellas que trabajan o contratan a una persona que es más inteligente que ellas. Es decir, si usted quiere hacer algo, no tiene usted que hacerlo todo, sino también que usted puede contratar a personas inteligentes. Vamos a seguir porque esto pretende durar 10 minutos. Aunque yo tampoco he aplicado las leyes, vamos a seguir con los consejos que da. Dice, los hábitos controlan el comportamiento. Cuando una persona tiene buenos hábitos, a pesar de que este es un libro de economía personal, este es un libro también de disciplina. Si una persona no tiene la suficiente disciplina, no creo que pueda llegar lejos en todo esto que él recomienda. Son muy buenas las recomendaciones, pero para poder llegar a esto hay que tener mucha disciplina. Necesito una razón más grande que la realidad, el poder del espíritu. Si le pregunta a la mayoría de la gente si le gustaría ser rica o libre, desde el punto de vista financiero dirían que sí, pero aparece
esa parte de la gran motivación, es decir, una razón más fuerte que la realidad. Solamente quiero no basta, dice así, sino que usted debe de escoger diariamente, dice. Esa es la principal razón por la que la gente quiere vivir en un país libre, ¿verdad? El poder escoger diariamente. Entonces, otro de los consejos, invierta en educación, domine una fórmula y después conozca otra, páguese a usted mismo, debe saber cuáles son sus deudas que usted tiene de consumo. Y si tiene deuda de consumo, tiene que tratar de reducir todo eso lo más que pueda. Le estoy hablando que este asunto no es una receta mágica, sino que requiere trabajo, requiere que se hagan sacrificios. No asuma posiciones de deuda importantes por las que deba pagar. Es decir, no puede tener grandes gastos, porque entonces dígame, ¿para cuándo se va a pagar a usted mismo? Cuando le falte dinero, deje que la presión se acumule, es decir, vaya acumulando presión, y ya cuando no pueda, suéltela. Interesante. Pague bien a sus corredores, es decir, todas esas personas que trabajan con usted, los abogados, todo eso sería ya después que tenga la empresa. Sea un donante indio. Aquí el donante indio es fácil. Yo dije que ese es un donante indio. El donante indio es fácil. El indio le entrega en ese momento que él está contando la historia, le entrega algo a alguien y quiere que se lo devuelvan seguido. Cuando usted va a invertir, tiene que pensar si eso que usted invirtió vuelve de una vez. Y ahí yo pensaba incluso en personas que compran mucha tierra, pero no la ponen a trabajar ni nada. Entonces están pagando esa tierra y la tierra ahí. Y entonces mientras tanto de su sueldo van pagando van pagando la tierra. Entonces no le veo tanto sentido, porque ¿para qué tanta tierra? Entonces para ponerse a pagar ese pasivo, porque está haciendo un pasivo ahí, la tierra solamente tirada. Los activos adquieren los lujos. Yo lo decía eso ahorita, una regla importante. Los activos adquieren los lujos, no compre lujos si usted todavía no tiene la inversión. Aquí habla de la necesidad de los héroes. Es importante tener un héroe. Enseña y recibirás. O sea que lo que yo he leído aquí lo estoy grabando para yo aprendérmelo también, pero también si a alguien le interesa leerlo. Yo no soy un ejemplo, solamente soy una persona que está tratando de aprender. Entonces, si el hombre alquila, vende, si cree que le irá mejor. Ese es un comentario que yo hago ahí. Usted puede empezar a alquilar una casa, pues usted cree que le va mejor, la vende. Entonces ahí consigue ya prácticamente el doble y rápido. Pero es importante todas estas recomendaciones. Vamos a ver, 13 minutos, pues yo creo que está bien.